es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Algo que ha sido prácticamente las noticias en estos últimos 2-3 días. Vamos a orarle al Señor para que el Señor tenga misericordia y el Señor desbarate y el Señor desvíe esos huracanes que traen tanto desastre, muertes, inundaciones, pérdidas de todo. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, por el momento, por este día que nos permite estar acá en tu casa, reunidos, congregados, adorando y glorificando tu poderoso nombre, Señor, cantando alabanzas a ti, gozándonos en tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, diciéndote, Dios mío, Señor, que te amamos, que tú eres, Dios mío, Señor, lo más importante en nuestras vidas, que así como cantábamos, Dios mío, Señor, y David dijo, no es con espada ni con ejército, sino es con tu Santo Espíritu. Y te pedimos en esta hora, Señor, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos ministres, te pedimos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, sea un rema para fortalecernos, para limpiarnos, para aumentarnos la fe, Señor. A refugiarse a otros estados, Señor, guarda, Padre Santo, cada familia, te lo pedimos en esta hora. Nosotros estamos en esta noche acá, contentos, gozosos, adorando, levantando nuestras manos, Señor, pero también tenemos que pensar que en estos momentos también hay personas escondiéndose, Dios mío, Señor, refugiándose de la furia, Dios mío, Señor, de este huracán. Declaramos inoperante todo plan de las tinieblas, todo plan del enemigo, pero también, Señor, que detenga este huracán, Dios mío, que lo degrade, Dios de la gloria, le quite fuerza, Dios mío, Señor, le quite fuerza de destrucción, Señor, te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor, háblanos en esta noche. Habla, Dios mío, Señor, de acuerdo a tu palabra, lo que necesitamos, Señor, para que sea una palabra de consuelo, sea una palabra de edificación, también de exhortación, Señor, si es tu voluntad en cada consejo que nos quieras dar, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y vamos a estar leyendo unos versículos, que este versículo lo estuvimos leyendo el día domingo. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. También los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet, una bendición grande. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les invitamos a que busquen del Señor, a que se congreguen. Y si no se congregan en ninguna iglesia, le invitamos a que venga y nos visite los días miércoles 7 de la noche o los días domingos 10 de la mañana, donde tenemos servicios en el cual exaltamos y glorificamos el nombre de Dios, y también compartimos y hacemos y estudiamos la palabra, se predica la palabra. Y estudiamos la palabra para que la palabra del Señor nos edifique
y nos dé la dirección que necesitamos, y sobre todo en estos tiempos o últimos tiempos necesitamos esa dirección de parte de nuestro Dios, porque son tiempos difíciles, porque son tiempos apremiantes, porque son tiempos finales, son tiempos postreros, y predicamos y hablamos también de lo que es la escatología bíblica, y la escatología bíblica referente a los tiempos postreros, los tiempos finales, lo que está sucediendo, lo que está por suceder, y todo esto nos habla de que el Señor está a las puertas. Como les compartí hace un momento, todo esto que hemos hablado últimamente, esto que hemos compartido, lo que hablábamos hace algunos días acerca de Israel, del ataque que lanzó Irán sobre Israel, nos habla de todo el cumplimiento de las profecías bíblicas, pero también lo que está ocurriendo hoy, por eso orábamos hace un momento, lo que ha estado ocurriendo, y es acerca del huracán Milton, de que la palabra del Señor en Mateo 24 nos habla de todo esto, de guerras, rumores de guerras, desastres naturales, terremotos, inundaciones, hambre, sequía, y todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor, y nosotros como pueblo de Dios lo que debemos es orar para que el Señor tenga misericordia, porque como les compartí hace un momento, estamos acá tal vez tranquilos, pero en este momento hay personas que están asustadas, temerosas, refugiadas por la furia de este huracán. Veía yo que hace unos 2 días hablaba un meteorólogo americano muy reconocido allá, y él cuando vio la furia, cómo se estaba formando este huracán, y estaba relatando estaba relatando el trayecto que iba a tomar, y la fuerza y toda la extensión tiene una extensión, según lo que leía hoy, más o menos de 180 millas, algo inmenso, ¿no? Y entonces, por donde va pasando lo que llaman el ojo del huracán, en su extensión, no el ojo del huracán, sino la extensión de toda la fuerza del aire que trae, son más o menos unas 180 millas. Entonces, todo esto es lo que nos habla la palabra del Señor, como decía hace un momento, pero esto nos habla de la venida, de lo que el Señor nos habló, de lo que el Señor nos habló en Mateo 24, en Lucas también habla, en Apocalipsis, y es de la venida del Señor y de todos estos acontecimientos. El día ni la hora no lo sabemos, pero el Señor nos dice que miremos al cielo, que veamos las señales, y que todo esto iba a acontecer, aunque no sepamos el día ni la hora, sí podemos saber el tiempo, y podemos nosotros discernir y ser entendidos en los tiempos. Veamos, y voy a hacer la introducción sobre el tribunal de Cristo que estuvimos predicando hace algunos días, pero es un tema bastante amplio, y vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 26. Hablábamos del tribunal de Cristo, este versículo que acabamos de leer, y hablábamos que esto se refiere la palabra del Señor al tribunal de Cristo, un tribunal que es solamente para el pueblo de Dios, los que se pierden, los incrédulos, los que no recibieron al Señor, no van a estar en este tribunal, van a estar en otro juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. El juicio final también dice la palabra del Señor que se llama, y ese es un juicio para condenación, pero este juicio que leímos, 2 Corintios 5:10, es un juicio para galardonar, es un juicio
de galardones. Hoy vamos a mirar las 5 coronas. Tal vez alcanzamos a ver los nombres, pero vamos a ver las 5 coronas que nos habla la palabra del Señor, que nos habla el apóstol, varios apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo. Y vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26. Como les compartí hace un momento, este tribunal de Cristo no es para condenación, sino para el Señor dar los galardones a su pueblo. Dice el versículo 1 Corintios 9, 24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Dice el 25, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanece. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y dice el 26, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Gloria a Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace una comparación. En ese momento, en estos versículos, él está haciendo una comparación con la disciplina y con los juegos que se hacían en ese momento allá en Grecia. Recordemos que los Juegos Olímpicos, todo eso viene de Grecia, de los Juegos. Ellos prácticamente fueron los que empezaron, los griegos, a practicar los deportes y hacer premiación. Y esto que había un primer lugar y colocaban un podio y colocaban el segundo lugar y el tercer lugar y les colocaban una guirnalda, una cinta o en la cabeza les colocaban no propiamente una diadema, sino una guirnalda que era una cinta de olivo. Le colocaban en la cabeza como parte del premio, como un reconocimiento, y de eso es que nos está hablando el apóstol Pablo, haciendo una comparación, porque dice que debemos ganarle el premio. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Todos los atletas se entregan, se abstienen de alimentos, se abstienen de trasnochar, tienen una disciplina. Y lo que vemos es, si vamos nosotros a los Juegos Olímpicos, hay personas que se preparan, no se preparan 1 año ni 2 años, se preparan toda una vida. Se preparan toda una vida, ¿para qué? Para ganar una medalla. Y por eso cuando alguien gana una medalla, bueno, principalmente la de oro, no solamente el deportista se alegra, grita, brinca, ni solamente los entrenadores, ni la familia de ellos, sino todo un país. ¿Por qué? Porque la persona tuvo que esforzarse, tuvo una disciplina por años. Hay algunos países que desde niños los empiezan a entrenar y los empiezan a perfeccionar, y prácticamente esos niños o niñas no tienen una niñez como lo de los demás. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo, y dice acá que esa disciplina ellos lo hacen para ganar un premio que se desvanece. La versión Reina Valera también dice que un premio corruptible, o sea, que se corrompe. Yo escuchaba y veía una noticia en estos días, bueno, cuando hubo el último, hace unos meses, en las Olimpiadas de París, escuchaba a un deportista como a los 20 días, un mes, que se había ganado una medalla, creo que era una medalla de oro. Las medallas pues realmente no son de oro puro, traen unos baños, y le dieron la medalla, y como a los 20 días o al mes el deportista se quejó con la organización y dijo, ¿qué tipo de medalla es esa? Que había pasado un mes y prácticamente se dañó ya, se oscureció, se oxidó,
esas medallas no sirven para nada. Y me acordaba yo de este versículo cuando dice una corona corruptible que se corroe, que el viento, el ambiente lo corroe, lo oxida, y todo eso ellos lo hacen, bueno, lo hacen por el reconocimiento, pero también tienen su recuerdo, tienen su medalla. Y entonces el deportista tal vez decía, esto ojalá me hubiera durado unos años, pero prácticamente no alcanza ni a durar ni al mes. Y él se quejaba y decía, no, que dónde mandaron a hacer eso, que eso prácticamente es de mala calidad. Y entonces son medallas, dice, pero nosotros por una corona incorruptible. Nosotros estamos corriendo esta carrera, porque así lo compara el apóstol Pablo, lo compara con unos Juegos Olímpicos, o lo compara con unos juegos en el cual nosotros nos abstenemos, nosotros debemos tener esa disciplina, ese hábito de buscar al Señor, de leer la palabra, de guardarnos para el Señor, de buscar su presencia, de esforzarnos, de tal vez mientras mucha gente duerme, nosotros buscar la presencia del Señor, mientras mucha gente hace otras cosas, nosotros estar o tener esa comunión con nuestro Dios. Y entonces a ellos les daban en estos juegos que empezaron a practicar los griegos, a ellos les daban y le colocaban una cinta de olivo en la cabeza. Y por eso aún todavía esa cinta o esa guirnalda se conoce cuando vemos ese símbolo de la guirnalda, del olivo tejido, pues nos acordamos de que son no juegos, de que era antiguamente como se premiaban a los deportistas y les daban ese reconocimiento. O sea que todo eso aún se sigue conservando y lo siguen hoy en día. Le dan al primero la medalla de oro, al segundo la medalla de plata, al tercero la medalla de bronce, y a los otros creo que hasta el 10 le dan un diploma de reconocimiento de que estuvo, de que quedó de cuarto, de que quedó de quinto, como una manera de reconocerlos, de que hicieron un esfuerzo, la guirnalda. Esto es, y cuando nosotros vemos este símbolo, nos vamos allá como a esa época, o lo que recordamos, o lo que hemos aprendido, o lo que hemos escuchado o visto del premio que les daban. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pero antes vamos a mirar este otro versículo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Para seguir, ¿por qué? Porque hemos hablado del tribunal de Cristo. Y entonces vamos a leer este versículo. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Y dice el 4, vamos a leerlo hasta el 7, mi hermano Hugo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Y el 5 dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el 6 dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y el 7 dice, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Nos habla del atleta, nos habla del soldado y nos habla del agricultor. ¿Y nos habla de qué? De que el atleta tiene que regirse a las reglas. Y el agricultor también tiene que regirse a las reglas. ¿Cuáles reglas? Pues de las reglas de la siembra y de la cosecha. A veces queremos cosechar algo que no hemos sembrado. Pero ¿por qué las cosas no se me dan? ¿Pero por qué yo veo a esa persona que esa persona recibe y yo no recibo? ¿Sí? Y yo vengo esa persona lleva tanto tiempo en la iglesia, yo llevo más, pero él recibe y yo no recibo. Y entonces, si vamos a mirar
las reglas, si vamos a mirar la palabra de Dios, si vamos a mirar los principios bíblicos, y en este caso la siembra y la cosecha, pues nos damos cuenta de que uno no está recibiendo sencillamente porque no puede recoger una cosecha donde no la ha sembrado. Y la otra persona también no puede recoger porque no ha seguido las reglas, y por eso nos habla del atleta y nos habla también del soldado. Dice que nosotros como soldados de Jesucristo no podemos desviarnos, no podemos ponernos a entretenernos en las cosas de este mundo, en todo lo que tal vez nos ofrece o distraernos. No, porque el que nos llamó es el que nos va a sostener, es el que nos va a premiar, es el que nos va a sustentar, es el que va a cuidar de nosotros. El Señor ve de nosotros, el Señor cuida de nosotros. Si el Señor nos llamó, el Señor nos va a dar esa dirección, pero siempre y cuando nosotros sigamos el reglamento. Y también el apóstol Pablo vuelve a decir acá, ¿y a qué se está refiriendo? A una carrera. O se está refiriendo a unas reglas, a un reglamento que debemos nosotros seguir. Y eso que nosotros debemos seguir, ese reglamento, es la palabra del Señor, y debemos nosotros guardarla. Pero para guardarla, ¿qué tenemos que hacer? Conocerla, leerla, estudiarla. A veces no podemos excusarnos y decir, ay, yo no sabía, yo no. Pero lógicamente si no sabemos es porque no nos hemos tomado el tiempo de escudriñarla. Pero aunque no lo sepamos, el Señor ha colocado en nosotros el Espíritu Santo. Y como hablamos en estos días, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y a veces yo me doy cuenta y me he dado cuenta con personas nuevas que llegan a la iglesia y empiezan a crecer en el Señor, llevan unas semanas, llevan unos meses, y tal vez algo que nadie les ha enseñado, la persona va a hacer algo que hacía normalmente, no le han enseñado todavía por el tiempo que lleva, va a hacer algo que la persona hacía normalmente porque todo el mundo lo hacía, porque la familia lo hace, porque es una celebración, porque la sociedad lo hace, cualquier fiesta, hacía la comparación de este mes o los últimos días que llaman Halloween. Y mucha gente dice, ay, es lo normal, y los niños, y cómo voy a dejar mi niño sin el disfraz, y yo no le voy a hacer eso, y todos los amiguitos. Pero cuando va a hacer eso y la persona ha empezado a ir a la iglesia, como que siente que no es, que hay algo que yo no sé, nadie me ha dicho nada, pero yo siento que hay algo que no está bien, no me cuadra. Es el Espíritu Santo ahí diciendo, eso no está bien, eso no lo haga. Y la persona empieza como a inquietarse, a preguntar, y pregunta, y dice, ¿será que? Le pregunta a un hermano, le pregunta al pastor, y le dan la indicación. Entonces la persona va a decir, ay, de razón que yo sentía eso, el Señor me advirtió, el Espíritu Santo me trajo esa inquietud. ¿Por qué? Porque iba a traer contaminación sobre la casa, sobre mi vida, sobre mis hijos. Tantas cosas, y ese es otro tema, pero va a traer unas ataduras que, aunque sea por un solo año, esas ataduras pueden quedar por muchos años en el niño. Miedos, temores, inseguridades, algo, y así para hablarlo rápidamente, supe de una mamá, me contó de los niños, los disfrazó, no los disfrazó porque ella era cristiana, pero el papá se los llevó para dar una vuelta ese día. Entraron a un centro comercial, a una tienda, y los niños se disfrazaron. Mientras estuvieron en la tienda se disfrazaron, se pusieron unas máscaras, ahí pasearon por la tienda, jugaron, se rieron, y así pasó. Y ya cuando fueron a salir se las quitaron y se fueron. Y los niños a partir de ese día empezaron a tener pesadillas,
sueños, miedos, miedo a quedarse dormido, miedo a que apagaran la luz, cosas así. Y la mamá decía, pero tan raro, pero ¿qué tiene? Y empezó a pensar, a analizar, como a discernir. Y le preguntó al niño, ¿ustedes qué hicieron ese día cuando fueron con su papá? ¿Qué hicieron? Y empezó a indagar, hasta que dio y dijo, no, es que sí, nosotros pusimos las máscaras ese día, pero fue un ratico, pero fue una máscara, no esa fea, sino una mascarita ahí de una figurita inofensiva y esto y lo otro. Y entonces ella tuvo que orar, reprender, rechazar, pedirle perdón al Señor, porque esto es una realidad. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos lleva a toda verdad. Entonces, lo que podemos ver acá es que leímos inicialmente sobre el tribunal de Cristo. Y como es un tribunal que no es para condenación, alguien puede pensar y decir, pero ¿cómo así? No entiendo algo. Ahí hay unos jueces o hay un juez que los va a juzgar, pero ¿cómo así que el juez los va a premiar? Si es un juez, bueno, si nos damos cuenta y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, la comparación, él está haciendo la comparación de unos jueces, pero unos jueces en el deporte, unos jueces en el cual esos jueces, por más de que fueran unos deportistas, esos jueces no los iban a condenar. No, es que a este no le vamos a dar el premio, no le vamos a dar una corona, una medalla, este va para la cárcel, ¿sí? No, son jueces también, pero el papel principal de ellos es decir quién ganó, quién se mereció esta medalla, quién se mereció esta otra. O sea, ellos están dando y están dictando justicia, pero de acuerdo a algo, a un premio que cada uno de ellos se merece de acuerdo a su esfuerzo. Entonces, por eso nos habla y por eso el apóstol Pablo hace estas comparaciones. Estos son juegos y disciplinas de esa época que llevan más de 2000 años y hoy en día se siguen practicando y estaba como tan bien organizado que hasta el día de hoy muchas de esas de todo ese reglamento que ellos tenían en cuanto a la premiación, hoy en día se sigue practicando y lo siguen conservando más de 2000 años en la época digital, en la era, que estamos viviendo, de la inteligencia artificial, pero aún se siguen practicando o esos reglamentos que tenían en esa época. Bueno, en el original griego se utilizaban dos palabras para describir la palabra corona. En el original griego se utilizaban dos palabras. Nosotros en el idioma español, en la traducción que tenemos, siempre vamos a leer y siempre vamos a leer corona. Sí, o sea, una corona para una persona, como decía el apóstol Pablo y como leímos hace un momento, el deportista lucha por una corona. Pero si vamos si estuviéramos leyendo el griego, no diría corona, sino diría estéfanos, para describir una corona, pero no una corona para un rey, sino una corona para un deportista, para una persona que conquistó una medalla, para una persona que ganó, que fue victorioso en alguna disciplina deportiva. Entonces no va a decir, no, por eso, o sea, a lo que voy y quiero explicar es que el griego es un idioma bastante rico en léxico, en el cual, tiene diferentes nombres, o en este caso tiene dos nombres para la corona, para diferenciar si es una corona para un deportista, para un conquistador, para una persona victoriosa, o si es para un rey, lo llama diadema. Si es para un rey, y hace la diferencia porque la guirnalda habla, de esa cinta de olivo que no era cerrada, que venía abierta en una parte, y la corona si es
algo cerrado, ¿no? Viene cerrado, es muy diferente, y se le entregaban, o sea, cuando se habla de diadema, es una corona de rey, para un rey. Y cuando se habla de estéfanos, ya es una guirnalda. Entonces todo esto, hablando de la palabra del Señor, para decirnos, y para nosotros, cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice que nos va a dar coronas, no va a ser una corona, o no va a ser una corona estéfanos, sino una diadema. Y por eso el Señor habla en su palabra y dice que Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de los Reyes. ¿Y sobre cuáles reyes se habla la palabra del Señor? Sobre todos aquellos que el Señor le da y le va a dar esa corona en el tribunal de Cristo. O sea, el Señor no... Bueno, de una forma genérica también se puede decir que el Señor es Rey de Reyes sobre los reyes de la tierra en este momento, pero ahí se refiere a los reyes que del pueblo de Dios, de los que a través de su vida el Señor en el tribunal de Cristo les dio una corona. Y entonces el Señor es Rey de Reyes, es Rey sobre los santos, que el Señor les dio esa corona. Entonces es una bendición, es algo que podemos nosotros darnos cuenta del privilegio que el Señor nos ha dado. Y que de acuerdo como nosotros vivamos acá en la tierra y guardando la palabra, guardando este reglamento, como decía el apóstol Pablo, el Señor, vamos nosotros por esa corona incorruptible. Y cuando digo incorruptible, es una corona que vamos a recibir. Hay algunos estudios de la Biblia que dicen que estas coronas no son literales, que no son coronas realmente literales, sino que son unas coronas en el cual va a ser una corona y un reconocimiento de cada hijo de Dios. Va a ser un reconocimiento por la eternidad, en el cual uno pueda ver a otro redimido y decir, el Señor le dio la corona incorruptible, le dio la corona de la vida, le dio la corona de justicia, y esa corona la va a tener por toda la eternidad como un reconocimiento de lo que hizo en la tierra, de que se esforzó, de que fue obediente, de que venció la tentación, de que tuvo y obtuvo la corona de gloria, la corona de gozo. Entonces, ahí es algo en el cual vemos el privilegio que el Señor nos da. Y estos privilegios son ¿para quién? Para su pueblo, para el pueblo de Dios, para nosotros, para todo aquel que quiere buscar su presencia, todo aquel que quiere agradar a Dios. Entonces, cuando al Señor le colocaron, vamos a mirar Mateo capítulo 27, versículo 29. Voy a colocar un ejemplo, ya terminando, de lo que les acabo de hablar de la corona. Mateo 27, 29. Y dice: armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el Rey de los judíos! ¿Qué sucedió? Le pusieron al Señor, le armaron una corona de espinas para burlarse, no para coronarlo y reconocerlo como su rey, sino para burlarse. Dice que se la colocaron burlonamente, le colocaron un cetro y le dijeron: ¡viva el rey! ¡Viva el Rey de los judíos! Pero ellos inconscientemente estaban cumpliendo la profecía, porque aquí cuando dice corona, si fuéramos al griego, hablaría de diadema, de una corona para un rey.
No una corona porque Jesús ya había ganado alguna competencia o algo, no, una corona de rey. O sea, iría acá y le colocaron una diadema que también habla de autoridad, habla de un rey. Y entonces ahí nos damos cuenta y ellos tratando de burlarse, pero le estaban colocando la corona de rey. Y ellos decían, como él se cree rey y dice que es el rey de los judíos, pues vamos a coronarlo, vamos a colocarle la corona. Y le colocaron una corona de espinas, una corona cerrada. Pero todo esto ¿para qué? Para burlarse de él. Pero estaban realmente diciendo y haciendo lo que el Señor realmente era: el rey, y es nuestro rey, y es el rey del universo, y es el rey de reyes, y el rey de reyes y señor de señores. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, voy a dejar, para terminar, voy a nombrar las 5 coronas de la cual nos habla el Evangelio, porque estas coronas están en el Nuevo Testamento. Y voy a irlas leyendo, voy a irlas diciendo para que tengamos, o para conocerlas, y ya en otro servicio o el domingo vamos a ampliarlas, vamos a hablar de cada una de ellas. Y una de ellas, o la primera, la corona incorruptible, y fue la que leímos en Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. La corona incorruptible, que es esta, para recibir una corona, pero nosotros una incorruptible. Esa es la primera corona, la corona incorruptible. La segunda corona vamos a verla en Santiago 1, capítulo 1, versículo 12, que es la corona de vida. La corona de vida. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La tercera corona vamos a mirarla en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. La tercera corona, que es la corona de justicia. Gloria al Señor. Y dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, hablando el apóstol Pablo. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. La corona de justicia. Y vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4. Cada una de estas coronas representa adoración, discipulado, evangelismo, servicio, comunión. La corona de la vida, ahora vamos con la corona de gloria. Así, cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honor eternos. Gloria al Señor. Y la última corona, o la corona número 5, la quinta corona, la vemos vamos a leer Filipenses capítulo 4. Versículo del 1 al 4. La corona de gozo. Y dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténgase fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. El 2. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Tenían su problemita, su inconveniente. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores suyos, colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y dice el 4: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Bueno, en el capítulo 4, versículo 1, nos habla de la corona de gozo. Vamos a leerlo nuevamente. Mantenga de fieles. Dice: ustedes son mi alegría, o ustedes son mi gozo. Dice la otra versión: ustedes son mi gozo.
y corona mía. Estad así firmes en el Señor. La corona de gozo. Así que estas son las 5 coronas de las cuales nos habla la palabra del Señor. Así que nosotros animémonos, gocémonos y sigamos adelante y sigamos siendo, como hemos acabado de leer, sigamos siendo fieles al Señor, fieles a su palabra, en obediencia, creyendo, y no solamente creyendo, y no solamente queriéndolo hacer, sino también haciéndolo. Que el Señor coloque tanto el querer como el hacer. Bueno, mis hermanos, coloque sobre sus pies y vamos a orarle al Señor y darle gracias por ese momento en el cual esperamos también para estar y participar